Bueno, en este video voy a reaccionar a las 10 dictaduras más poderosas, bueno, más, como más, que dice en el título, más terribles del planeta. Y pues bueno, y este video es del Urcari, bueno, si el video es de Urcari, En el mundo hay países que por distintos factores son voy a quitar los subtítulos. Y bueno, voy a tratar de adivinar, por ejemplo, que en el puesto 10, qué país está en el puesto 10, en el puesto 9, en el puesto 8. Sí. considerados difíciles para vivir, y algunos de los que más suelen sorprendernos son las dictaduras, países en los que un grupo reducido de personas tiene el poder absoluto, sin algún contrapeso. Las hay de muchos estilos y hoy veremos a las 10 dictaduras más terribles del planeta. Comenzamos. Número 1. Laos. Ya que toca tratar de adivinar antes de que llegue al otro nivel. Bueno, ya que. Laos es un país ubicado en el sudeste asiático y se caracteriza por ser un país sin salida al mar, tropical y bastante aislado en muchos aspectos. Su territorio fue parte del reino Lanchang y luego protectorado francés a partir del 1893. El país se independizó tras la ocupación japonesa en 1945, pero fue recolonizada por Francia, hasta que finalmente obtuvo su independencia en 1953. Inmediatamente el país entró en una guerra civil que duró 21 años y enfrentó a los comunistas apoyados por la Unión Soviética contra la monarquía apoyada por los Estados Unidos. En el año 1975 los comunistas se impusieron, con el ascenso al poder del Pathet Lao. Tras una purga y exterminio de la oposición política y colaboradores, se instauró una república socialista de partido único basada en el marxismo-leninismo. Actualmente su economía es una de las más pobres del planeta, equiparable a la de Kenia o Haití, y sigue siendo gobernado por una dictadura militar. Bueno, sigue siendo gobernado y ya no voy a tratar de. Ya no voy a tratar de adivinar los países. Vamos a ver cuáles salen. La misma en su constitución especifica que el único partido oficial puede ser el Partido Popular Revolucionario. Aunque no se permiten partidos opositores, el gobierno tiene elecciones cada 5 años, donde sorprendentemente siempre gana el partido oficial. Número 2. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es el único país africano donde el español es su lengua materna, y está ubicado en el Golfo de Guinea, que tiene un clima tropical. El país fue territorio portugués desde el año 1472 y en el año 1778 fue transferido a España como parte del Virreinato del Río de la Plata y posteriormente como la Guinea Española hasta que logró su independencia en el año 1968. Tras su independencia, con la aprobación de su constitución, su primer presidente fue Francisco Macías Nguema, quien se impuso ante un golpe de estado, pero con el tiempo inició un régimen dictatorial socialista. En el año 1979 fue derrocado mediante un golpe de estado por su sobrino Teodoro Obiang, quien actualmente aún ostenta el cargo de presidente del país. La economía de Guinea Ecuatorial se disparó hasta ser más rico que España a principios de los 2000, gracias a su riqueza petrolífera, pero desde el 2008 ha vivido una recesión constante, y ahora su riqueza es comparable a la de Libia o Belice. Colombia está. México también. A ver. Países por PIB nominal per cápita con datos del año 2024. Bueno, esto es muy reciente. Bueno, no dicen qué puesto está, pero es mejor el PIB per cápita. Sí, el PIB nominal per cápita. Bueno, voy a decir PIB per cápita. Y es mejor que la de Ecuador. O sea, Ecuador. O sea, a mí me sorprende Ecuador o Paraguay. Es que Paraguay se le equivale a Irak. Es que Colombia se le considera similar a la de Jamaica. Bueno, aquí no estaba México, esta es Moldavia. Sí, Perú teniendo una mejor per cápita que incluso Tailandia, Colombia. Bueno, sigamos.
es comparable a la de Libia o Belice. Pese a que Guinea Ecuatorial no destaca por una gran represión, sí es un tema delicado el mero hecho de hablar de política o de elecciones libres en el país, por la fuerte represión que viven los opositores políticos. Tampoco tiene prensa libre, y no hay una verdadera oposición que pueda terminar con el régimen en la actualidad. No es de sorprender que en sus elecciones Teodoro Obiang obtenga el 97% de los votos, haciendo honor al nombre de su partido. Número 3. Irán. Irán es un país ubicado en Oriente Medio, muy montañoso y bastante árido, cuna de antiguos imperios como el aqueménida y conocida históricamente como Persia. El país ha sido independiente desde hace muchos siglos. Su último periodo como monarquía fue durante la dinastía Pahlaví, época en la que el país pasó de llamarse Persia a Irán. En el año 1979 ocurrió la Revolución iraní, en la que tras una serie de manifestaciones en contra de la modernización y el acercamiento iraní a Occidente, el último rey de Irán, el Shah Reza, huyó. Al mismo tiempo, Ruhollah Khomeini regresó al país y estableció una república islámica teocrática. El país tiene un presidente y una asamblea consultiva, pero quien en realidad tiene las riendas del país es el líder supremo, quien incluso tiene un ejército privado. Irán tiene una economía estable gracias a su gran población y una riqueza comparable a la de El Salvador o Sí. Espera. Indonesia. Ok, espera. Ok, aquí también hay otros datos. No sé en qué puesto está. Este ya es más bajo que los que vimos anteriormente. Sí, porque aquí ya aparece de nuevo Irak, Paraguay. Sí, El Salvador. Aunque bueno, el de El Salvador podría crecer. Bueno, el de Irán sí, no sé. Que no sé qué significaría tanto este número de acá. Pero bueno, aunque Indonesia sí se me sería como algo sorprendente. O yo no sé, la verdad no sé estos números. Pero bueno, sigamos. Y una riqueza comparable a la de El Salvador o Indonesia. Al ser un país teocrático, sus leyes están basadas en los escritos del Corán con interpretación chiita, reprimiendo fuertemente a las mujeres, la cultura extranjera y los pecados en el Islam. Supuestamente es un país democrático, con varios partidos políticos y elecciones, pero el líder supremo es quien realmente tiene las riendas del país. Número 4. Nicaragua. Nicaragua es un país ubicado en Centroamérica. De hecho, si aquí va a aparecer Venezuela y aquí también Nicaragua, ya está apareciendo en parte de Latinoamérica. Y creo que no sé cuál de las dos sea más fuerte. Creo que la de Venezuela. O en parte latinoamericana. Caracterizado por su clima tropical, sus grandes lagos, volcanes y por tener una naturaleza envidiable. En sus inicios el país fue parte del Imperio Español. Con las independencias pasó a formar parte del primer Imperio Mexicano y de las Provincias Unidas de Centroamérica. Se independizó totalmente en el año 1839. Su decadencia inició a principios del siglo XX, durante el régimen somocista, gobierno que se ejerció de forma dictatorial, con represión política y ejecuciones arbitrarias entre los años 1937 hasta 1979, año en el cual la revolución sandinista triunfó, expulsando a la dictadura de los Somoza. Tras un periodo de reconstrucción y gobiernos democráticos, en el año 2012 es electo por segunda vez Daniel Ortega, quien poco a poco modificó la constitución para poder reelegirse indefinidamente. La economía de Nicaragua ha tenido un crecimiento constante, pero muy bajo en comparación a sus vecinos. Por esto su economía es la segunda más pobre de América. Es la segunda más pobre de toda América. Espera. Yo creo que la más pobre es Haití. Ay, de hecho, no sé si Haití pertenezca a Latinoamérica. Creo que sí. Bueno, y en Latinoamérica, en América, pues va a ser la más pobre. En Latinoamérica, no sé si creo que sí Haití pertenece a Latinoamérica. Pero bueno, aquí tenemos otros datos. Y es que, bueno, se le compara con India. Se le compara con India. Y ya es preocupante eso. Hasta Sri Lanka
le pasa. Actualmente Daniel Ortega ostenta el poder del país de forma represiva y dictatorial, con el uso de todo el poder del Estado para aplacar cualquier disidencia política, organizando elecciones fraudulentas y cometiendo crímenes de lesa humanidad hacia los sectores opositores, estudiantiles y a la Iglesia Católica. Sorprendentemente, según las elecciones organizadas por Daniel Ortega, él mismo ganó por casi el 76% de los votos. Número 5. Turkmenistán. Turkmenistán es un país desértico ubicado en Asia Central. Su cultura ha sido históricamente influenciada por la cultura persa, los pueblos túrquicos y Rusia. El país inició su autonomía durante la Unión Soviética, pasando a ser la República Socialista Soviética de Turkmenistán, época en la que su población fue reprimida tanto en la economía, religión y cultura. Pasó a su vida independiente en el año 1991, con el colapso de la Unión Soviética. Aquel año tuvo la oportunidad de dejar las políticas represivas soviéticas. Sin embargo, su independencia solo le trajo más desdicha a su población, con una sucesión de presidentes uno más represivo que el anterior, creando leyes excéntricas, obras faraónicas y haciendo culto a su personalidad. Todo esto gracias a su gran riqueza en hidrocarburos, principalmente gas natural. Su economía es estable, con una riqueza similar a la de República Dominicana o Argentina, pero en su mayoría está en manos del Estado. Aunque destaca de otras dictaduras por su economía más estable, sus habitantes no pueden salir del país, no tienen internet y no pueden consumir cultura extranjera en ninguna presentación. En la actualidad gobierna el presidente Serdar, y sus políticas de gobierno no son muy distintas a las de su padre. En el año 2012 el país dejó el unipartidismo, permitiendo que entren dos partidos, con el beneplácito del presidente, que sorprendentemente apoyan cualquier decisión que tome el oficialismo. No por nada el partido del presidente se llama Partido Democrático. Número 6. Venezuela. Venezuela es un país ubicado al norte de Sudamérica, un país caribeño bendecido con una gran riqueza climática, cultural, natural y una de las más importantes, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Este país, que en un inicio fue parte del Imperio Español, se independizó de España con la Gran Colombia en el año 1819 y se separó de este país en 1831. Con su independencia vivió distintas transformaciones políticas que lo llevaron a ser uno de los países más desarrollados de América a finales del siglo XX. Aprovechando sus reservas de petróleo tuvieron una gran bonanza, cosa que fue aprovechada por el partido de Hugo Chávez, quien con la promesa de ayudar a los pobres y corregir la desigualdad llegó al poder en el año 2001. El gobierno de Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro se caracterizó por la transformación de Venezuela hacia la revolución bolivariana, con cambios de constitución, acaparamiento del poder político, militar y económico. La caída de los precios del petróleo, sumado a las expropiaciones de Chávez, provocaron la peor crisis económica de su historia, posicionándose como el cuarto país más pobre de América, solo por encima de Honduras, Nicaragua. Uy, es el cuarto país más pobre de América. Y Honduras también está como grave. Y Haití. Pese a esta crisis, las protestas y distintas estrategias de la oposición, el chavismo sigue atornillado en el poder. En el 2024, con una oposición más unida, se logró escrutar de forma independiente las votaciones, dando como ganador a Edmundo González. Sin embargo, estos resultados fueron rechazados por Maduro, quien se autoproclama vencedor, y no se tiene mucha certeza si el presidente electo podrá expulsar al régimen chavista. Número 7. Afganistán. Afganistán es un país ubicado en una de las regiones más montañosas y remotas del continente asiático, y siempre estuvo metido en conflictos, tanto contra la Unión Soviética y contra los Estados Unidos, dos superpotencias que ni con toda su tecnología lograron someter a este país. En el año 2021 los Estados Unidos retiraron sus fuerzas, y el frágil gobierno títere de Estados Unidos abandonó inmediatamente sus funciones, permitiendo que los talibanes tomen las riendas del país, convirtiendo a la República Islámica de Afganistán en el Emirato Islámico de Afganistán, transformándose en un estado teocrático, donde la autoridad gubernamental y religiosa la tiene el emir. Actualmente Afganistán es el país más pobre del continente asiático y el segundo más pobre del planeta. Pues el segundo más pobre del planeta. Ok, bueno, aquí sí es el Haití. Espera a ver. Islámico de Afganistán, transformándose en un estado teocrático, También puede aparecer Yemen en este top. Uy, no, mentiras, es Burundi.
Ush, cierto, Burundi. Bueno, que Burundi. O sea, Haití tiene más PIB per cápita que muchos países de acá. Bueno, Más pobre del planeta, solo por detrás de Burundi. Como emirato, las leyes están fundamentadas en la ley islámica, o mejor conocida como Sharia. La disidencia política está condenada, las mujeres están fuertemente reprimidas, e incluso tienen prohibido hablar y cantar. La cultura extranjera está prohibida, y también los pecados ante el Islam. Desde la llegada de los talibanes ya no existe ningún medio democrático, y viven mediante un gobierno provisional. Número 8. Cuba. Cuba es un país ubicado en la América insular. Se se me olvidó decir Cuba. Es que igual es un estado fallido. Bueno, es que se la estaría peleando contra Haití. independizó de los Estados Unidos en el año 1902 y tuvo un largo historial de gobiernos militares y dictaduras, con un breve periodo de democratización en el año 1940. Esta fue abandonada en el 1952 con el golpe de Fulgencio Batista, pero su tragedia se convirtió en un problema crónico en el año 1959 con la victoria de la Revolución Cubana, en la que Fidel Castro se consolidó con el gobierno del país. En un inicio, Fidel, quien se mostraba afín a los Estados Unidos, cambió sus políticas para ser aliado del bloque comunista y la Unión Soviética, lo que la benefició económicamente hasta su caída en el año 1991. Con el colapso de la Unión Soviética inició un periodo de decadencia, en el que se enfocó a dominar políticamente a países hispanoamericanos, que le permitió ser suministrado por distintos recursos de estos países. En los últimos años no presenta datos sobre su economía, pero al ver el estado de sus pueblos y ciudades podemos intuir que no es muy alta. Es que, no, por acá esta imagen. Que le permitió ser suministrado por distintos recursos de estos países. En los últimos años no presenta datos sobre su economía, pero al ver el estado de... Es que sí, miren esas casas. Todas esos edificios, todos como desgastados por el sol. Esa pintura ahí, sin pintura de hecho. sus pueblos y ciudades podemos intuir que no es muy alta. Su población, que vive en un estado de crisis crónico, no tienen permitido cambiarse de ciudad o salir del país sin permiso. Pese a todos sus problemas, según las elecciones organizadas por el Partido Comunista obtuvo el 90% de los votos, demostrando inequívocamente lo democráticos que son. Número 9. Eritrea. Eritrea es un país ubicado en el Cuerno de África, en una de las regiones más hostiles para la vida, el desierto de Danakil. A lo largo de su historia fue dominado por el Imperio Otomano, Egipto, el Imperio Etíope e Italia. En el año 1941 fue conquistada por el Imperio Británico y en 1952 fue anexada al Imperio Etíope, hasta que alcanzó su independencia en el año 1993. Desde su independencia a la actualidad, el país ha estado gobernado por el mismo presidente, Isaias Afewerki, quien es además el presidente del único partido político legal en el país. Su gobierno nunca ha tenido elecciones desde su independencia, ni una constitución funcional ni una legislatura. Todos los poderes están concentrados en el mismo hombre. Eritrea tiene una economía destrozada por su gobierno. Los únicos bienes que exporta son minerales de zinc, cobre y oro, riqueza que concentra su clase política. Por esto es la novena economía más pobre de África, con una riqueza 4 veces inferior a la de Haití. El gobierno se caracteriza por su persecución extrema a cualquier oposición política y un control estatal extremo a cualquier aspecto de la economía. Es también uno de los países más aislados del planeta. Su gobierno se caracteriza por su alta militarización y su conflicto fronterizo con Etiopía, lo que provoca que la vida, además de difícil, sea incierta en cualquier lugar del país. Número 10. Corea del Norte. Corea del Norte es un país del Oriente Asiático. En sus orígenes fue parte de la Corea unificada, en periodos como durante la dinastía Joseon o el Imperio Coreano. Fue invadida por el Imperio Japonés en el año 1905 y vivió durante 40 años una fuerte represión de su cultura por parte de los japoneses. En el año 1945, con la rendición del Imperio Japonés, la península de Corea fue ocupada por la Unión Soviética al norte y los Estados Unidos al sur. Tras una cruenta guerra entre comunistas y capitalistas,
capitalista se firmó un armisticio en 1953. La parte norte quedó como la Corea comunista y al sur la Corea capitalista, estando oficialmente aún en guerra. Su poder militar y el desarrollo de bombas nucleares fue únicamente gracias al apoyo de China y la Unión Soviética. En la actualidad, Corea del Norte es el tercer país más pobre del continente asiático, por detrás de Siria y Afganistán. Actualmente poco ha cambiado en Corea desde los años 50. La arquitectura, el sistema de gobierno e incluso la moda resiste el paso del tiempo y tienen leyes muy represivas. Desde la elección de su propio trabajo o estudios, tienen un sistema de castas donde la mayoría de la población vive en el campo, los hostiles al gobierno en campos de concentración y los más leales en la capital, con todos sus lujos. El país es tan democrático que el presidente eterno es Kim Il-sung, fundador del Partido del Trabajo de Corea, y según sus elecciones el 100% de los votos los obtuvo la alianza política del nieto de Kim Il-sung, Kim Jong-un. Y bueno, este ha sido el video de las peores dictaduras de la actualidad, espero que les haya gustado, y a ustedes les tengo una pregunta: ¿cuál de estas dictaduras elegirías para vivir? ¿Y cuál sería la última en la que quisieras vivir? Los leo en los comentarios. Bueno, la que más me gustaría vivir, no sé, ninguna de hecho. Pero pues que igual todas serían durísimas. Y mm, pues yo creo que la que más me gustaría, o sea, bueno, como que la más preferible entre estas 10 sería la de, yo creo que la de Laos, la verdad. Y la que menos me gustaría sería la de Eritrea. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este video. Un poquito de información que llevo a mi mente y la comparto con ustedes. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro video. Chao.